Sí, buenos días, les habla Francisco Rocha. Estamos dando inicio a esta mesa de trabajo y a este día que va a ser un poco especial. Se anuncian marchas en varias ciudades del país, aquí en Quito también en concentraciones, tanto en Ashiris como en la Plaza Grande. En definitiva, el país tiene una voz que decir, pero como se están moviendo las cosas, el peligro del dinero electrónico, la reserva monetaria está por debajo de lo requerido. Hay un montón de datos, tanto económicos como políticos, y así es que hemos invitado primero al señor asambleísta Franco Romero y al economista Carlos de la Torre para que, además le comentaba al economista Carlos de la Torre, que ya está de director del Instituto de Investigaciones Económicas. Felicitaciones. Siempre es una voz a la que recurrimos para reflexionar. Entonces el país y la universidad esperarán mucho de lo que puedan decirnos. Y también haremos un contacto con Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil. Al saludarles y darles la bienvenida, la primera pregunta que le haría, señor asambleísta Romero, es el debate iniciado en el Congreso sobre la ley de equilibrio fiscal y reforma tributaria, no se haga más lío, me decían el otro día. ¿Usted considera que ha alterado más el tema político que usted la semana anterior y unos días antes dijo, incluso llegó a pedir la renuncia del presidente de la República? ¿Cómo empata lo político con estas necesidades que el gobierno tiene y que ha presentado esta ley? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia y a mi compañero de panel. Bueno, la situación cada vez se pone más conflictiva, más complicada. Hoy muchas personas van a salir a la calle, tanto quienes están cuestionando la política del gobierno, como también aquellos que defienden al gobierno nacional. Yo considero que las personas que van a estar en la calle hoy tienen todas las razones como para salir, porque existen muchas preocupaciones dentro de la ciudadanía. Esta reforma tributaria es la 13ª. Entonces eso causa incertidumbre entre los actores económicos. La gente no sabe a qué atenerse. De esa forma, de esa manera, es muy difícil que podamos conseguir inversiones propias y peor extrañas, porque el inversionista siempre quiere tener la certeza de que va a poder recuperar su dinero y que va a ganar, naturalmente. Las personas que invierten para ganar. Eso tiene que quedar sumamente claro. Si no serían donaciones y justamente en el mundo económico no hay donaciones así, digamos, que puedan promover un país, ¿no? Sí, la vida de los países, la economía de los países, el hecho de poder salir del subdesarrollo, salir de la pobreza, no necesariamente es en base de donaciones. La vida nos ha enseñado a nosotros, que ya hemos transitado bastante, que es en base del trabajo, en base de las inversiones, en base del desarrollo, el conocimiento, lo que permite a las personas y a los pueblos salir adelante. No deberíamos esperar donaciones. En casos particulares y personales se da el caso de muchas personas que reciben herencias y que terminan en la calle. ¿Sí? Precisamente porque recibieron donaciones, porque no supieron apreciar el significado de lo que no les recibían. Costó la construcción de ese Entonces, capital. Yo creo que lo menos que deberíamos esperar en países como el nuestro es donaciones. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo trabajador, es facilidades, reglas claras para poder invertir y para poder trabajar. Lo que está pasando en estos días tiene un efecto contradictorio. Se van a perder muchas plazas de trabajo con esta nueva reforma tributaria y se van a perder inclusive ingresos para la caja fiscal, porque va a haber menor producción, menor productividad, menores utilidades
y una cantidad menor de pago de impuestos a la renta y de IVA también. O sea que lo que puede ingresar por un lado, usted considera que va a salir por otro, pero encima de eso el otro dañando el empleo, dañando otras cosas. Francisco, yo el año pasado cuando se aprobaba el presupuesto de 2016, ya manifesté en mi intervención dentro del Pleno de la Asamblea Nacional que los ingresos estaban sobredimensionados, sobreestimados. Y yo creo que el tiempo me está dando la razón porque ya tenemos resultados de enero y de febrero en donde vemos que ha habido un decrecimiento de los ingresos con respecto del ejercicio económico del año anterior. Y el haber reducido el precio de 35 a 25 no le ha dado un espacio presupuestario para que esas previsiones o no. Bueno, ahí sí tengo que admitir que hasta yo me equivoqué, porque fui muy crítico el año 2014 cuando se presupuestó 2015 y el presupuesto se lo estimó, perdón, el precio del petróleo se estimó en $79.70. Yo condené esa actitud como irresponsable por parte del gobierno y luego el promedio no llegó más allá de $41 en ese año. Cuando el presupuesto del 2016 se elaboró por parte del Ejecutivo, estimaron en $35 y a mí me pareció, y lo dije públicamente, no, me pareció que estaba correcto. ¿Ah, sí? Yo dije, sí, por fin han sido objetivos, etcétera. Pero admito que me equivoqué también porque los precios están mucho más abajo. No obstante, no perjudica al presupuesto general del Estado del 2016 porque no contempla un solo centavo de ingresos por parte de petróleo. O sea que si hay esa variación no Así hay. es. Ahora, pero sí podríamos decir, puede costarnos ya en sí la producción, que parece que es lo que está costando. Naturalmente, Sí. eso Es tiene otro otras cruce, connotaciones. Al saludar nuevamente al señor economista Carlos Latorre, este es un proyecto que tiene varias aristas. El uno que, como ya hemos visto, lo que quiere es recaudar, pero también tiene esta novedad de impulsar el dinero electrónico que se ve con ciertas dudas, economista, y que dice podría facilitar una especie de algo que no tiene ya atribuciones del Banco Central, emitir una moneda sobre la cual no hay un respaldo. Bienvenido, buenos días. Francisco, muchas gracias, muy buenos días con todos los oyentes. El dinero electrónico, para poder evaluar si efectivamente es lo que se dice, que desgraciadamente ha habido también un elemento político que ha desprestigiado este mecanismo, debe entenderse desde su perspectiva técnica cómo mismo opera, cuáles son las razones por las cuales se ha planteado en este caso en el Ecuador este mecanismo, que no es nuevo, esto existe en muchos otros países del mundo, entonces tenemos que entender exactamente cuál es su operación. Primeramente, el Ecuador o la economía ecuatoriana es una economía que tiene bajos índices de bancarización. Eso significa que los ecuatorianos, en términos proporcionales, tenemos un bajo nivel de relación con las entidades financieras. De hecho, la mitad de los adultos en el Ecuador tenemos una cuenta en un banco. ¿Esto qué significa? Esto significa que las posibilidades de utilizar mecanismos eficientes en nuestras transacciones financieras, que son precisamente los que proveen las entidades financieras, está a la mano solo de unos pocos ecuatorianos y no de todos los que podrían acceder a estos mecanismos. Es como la simpleza de que hay más teléfonos celulares que ecuatorianos y que ese ya es el instrumento más allá de la bancarización. Bueno, es que ese es el mecanismo a través del cual se puede permitir el acceso a otras personas que no están bancarizadas. Pero este es el primer problema. Ya. Por otro lado, el uso de medios de pago físicos aquí en cualquier parte del mundo no es eficiente, es decir, el uso del billete y de la moneda para la realización de pagos. De hecho, en el Ecuador, vamos con estadísticas, los medios de pago físicos en el Ecuador, es decir, dinero y en monedas y billetes, es el 30% del total del dinero, porque tenemos que entender que el dinero no son solo los billetes. El dinero es un concepto abstracto, es un derecho que tenemos las personas de adquirir bienes y servicios que puede estar representado en monedas y billetes, pero fundamentalmente está representado en depósitos. Si yo tengo un depósito en un banco, puedo girar un cheque, puedo hacer una transferencia, puedo utilizar una tarjeta la garantía está dada en
cuanto a lo que tiene un respaldo. Las monedas fraccionarias nuestras tienen un respaldo porque está uno a uno en el Banco Central. Sí, pero no es que en el Banco Central están billetes respaldando las monedas, es un respaldo contable igual que en un banco privado. Si usted tiene un depósito en un banco privado, lo que usted tiene es una anotación en una cuenta, pero y que usted puede hacer uso de esos recursos. Pero la confianza viene en virtud de quien anota en la cuenta y cómo se contabiliza eso. Entonces, pero vamos entendiendo cómo funciona el dinero electrónico. Entonces, en el Ecuador, el 70% del dinero son depósitos y el 30% son monedas y billetes. Pero en otros países, esta proporción es mucho mayor. En los países desarrollados, solo el 5% o inclusive menos son monedas y billetes y el 90 y tanto por ciento son depósitos, porque el grueso de las transacciones se realiza desde cuentas. Pero el tener dinero físico no solo que es ineficiente, sino que para el Ecuador le resulta muy caro porque ese dinero físico viene de los Estados Unidos. Y cuando existe mayor demanda de ese dinero físico de parte de los agentes, esa demanda se traslada a las instituciones financieras que tienen que proveernos a través de los retiros en cajeros automáticos, en ventanilla, pero a su vez las entidades financieras que mantienen depósitos en el Banco Central reclaman sus depósitos en el Banco Central en efectivo, y el Banco Central tiene que traer esos recursos en efectivo desde la Reserva Federal en los Estados Unidos, donde también mantiene depósitos. Entonces es una cadena que genera costos muy altos, y esos billetes que trae el Banco Central de los Estados Unidos son parte de las reservas internacionales. Entonces, si es que se logra incentivar el uso de medios de pago que no sean monedas y billetes, se alivia esta presión que genera costos a la economía y que genera presiones sobre la Reserva Internacional. Así que ese es el justificativo de por qué el dinero electrónico. De ahí, ¿cómo opera el dinero electrónico? Se basa precisamente en el uso extensivo de los teléfonos celulares por parte de los actores en la economía, y es el medio a través del cual se puede acceder a una cuenta exactamente igual como si usted depositara en un banco privado, sino que esas cuentas en última instancia las estarían ahora en el Banco Central. Siempre se dijo, por ejemplo, economista, que me parece que en el África, no sé si es Uganda, donde comenzó a funcionar y claro, en lugares donde no podía haber una agencia bancaria había la posibilidad de pagar de teléfono a teléfono. Se ha presentado como ejemplos, especialmente en lugares donde hay mucha distancia. Pero no los bancos centrales, sino los bancos privados manejando desde las cuentas individuales. No, no son los bancos privados, esa es también es una percepción. Una percepción equivocada, y más bien es una desventaja cómo operan estos mecanismos de dinero electrónico. En el Paraguay también hay dinero electrónico. Quienes han provisto este servicio han sido las empresas de telefonía móvil, es decir, empiezan a actuar como receptores de depósitos. Como agentes financieros. Exactamente, entonces ahí más bien viene la inquietud de si es que son las entidades más adecuadas en este caso para recibir depósitos financieros, porque su trabajo es proveer un servicio de telefonía móvil, pero en virtud de que manejan la tecnología, están los teléfonos móviles, pueden articular este tipo de mecanismos. Por las preguntas era cuando depositamos en el teléfono, para el teléfono una cantidad de plata, ¿a quién? ¿A qué telefónica vamos a dar y quién les va a controlar? ¿Cuánto va a costar el dinero? Exactamente. Y que es por eso la cuenta del Banco Central. Exactamente, y tiene otro problema con las empresas de telefonía móvil. El mecanismo del dinero electrónico opera solo entre los usuarios de la misma compañía telefónica, es decir, no puede pasarle dinero al usuario de otra, que es abonado. Pero de si otra. paga una cuenta en un supermercado, en una tienda. Si es que esa entidad está afiliada o está dentro del sistema de la compañía de telefonía móvil. Pero en el caso del Ecuador, al manejarse desde una entidad estatal, se logra salvar esa situación y puede ser de uso generalizado independientemente de la operadora de telefonía móvil, que simplemente es el canal para la realización de los pagos, y los depósitos están administrados por una entidad financiera. Y yo me pregunto qué problemas de confianza habrá si el Banco Central es el depositario final de todo el sistema financiero nacional, si todas las entidades financieras nacionales mantienen depósitos y por encima de los que establece la ley en el propio Banco Central. Claro, a usted acaba de decir, economista Latorre, una palabra que es, digamos, que es la clave quizá en esto, ¿no? Y ahí viene la parte política, porque además de hacer política, y a veces se quejan y se han politizado mucho, yo suelo decir,
y yo espero que las cosas se politicen para que tomen decisiones buenas. Entonces, la confianza. De todo el esquema que el señor economista Latorre nos acaba de comentar, uno diría, sí, hasta aquí está bien el panorama, pero es la confianza. Incluso las cuentas en el Banco Central, muchas, si no estuviesen obligadas por ley, no las tendrían. ¿Cuál es esa reflexión? ¿El dinero electrónico es algo que vino como caballo de Troya en el proyecto tributario? Ingeniero Romero. Bueno, yo precisamente hace un par de semanas o 3 semanas le solicité al señor presidente que dé un paso al costado, y uno de los argumentos que utilicé es que no tenemos las cuentas claras. Ahora mismo se está manifestando que la plata del encaje bancario no se encuentra en el Banco Central. El encaje bancario supera los 3.000 millones de dólares y los recursos con los que cuenta el Banco Central no llegan a 3.000 millones de dólares. Eso es lo que se ha manifestado por expertos. En el tema del dinero electrónico que viene dentro de este proyecto de ley, hay un estímulo para las personas que si utilizan dinero electrónico manejado a través del Banco Central, se les devolverá 2 puntos del IVA. Con la tarjeta de crédito. Se les acreditará. Se supone que el momento que usted hace una compra y paga con el IVA, el 12% del IVA le incluye en ese valor, inmediatamente se le acredita 2 puntos del IVA, o sea, del 2% del valor de la compra en su cuenta, ¿verdad? Que tiene en su teléfono celular. Y cuando compra con tarjeta de crédito se le acredita el 1%. Eso estimulará naturalmente a las personas al uso del dinero electrónico, que no ha tenido prácticamente ninguna acogida en el país. Mire usted el tiempo que está en vigencia y apenas hay $800,000 en esa cuenta. Entonces, me parece, a nosotros sí nos preocupa esta situación, porque desafortunadamente el Banco Central, siendo como es un organismo que pertenece al Estado y que ahora está supeditado al gobierno nacional, cosa que no sucedía antes con otras constituciones del Estado, esté en condiciones de responder. Es decir, parece que nos quieren llevar a una economía virtual, ¿verdad? Y una economía virtual sin respaldo. Yo en ese aspecto yo discrepo con mi compañero de panel, el economista de Latorre, porque debe haber un respaldo. No puede girarse en función de simplemente una cuenta que se lleve en tal o cual entidad, en las telefónicas o en el Banco Central o en la banca privada. Yo diría, ¿por qué no la banca privada en este caso? ¿No? Y además el cuestionamiento es ¿por qué el estímulo este? En la crisis económica que vivimos actualmente, todo el pueblo ecuatoriano y que el gobierno no admite, no acepta que está sucediendo, la gente va a tratar de ahorrarse ese puntito o esos 2 puntos. Es importante sobre todo para la gente no adinerada. Pues la gente que tiene mucho dinero no le interesará utilizar el dinero electrónico. Pero la gente que gana el sueldo básico, ¿verdad? Unificado. Quiere monetizar la persona que yo le preguntaba ayer a un colaborador mío y le decía, a ver, ¿tú cuánto pondrías en dinero electrónico? Y me decía el 50%. Él gana $1,300 aproximadamente. Entonces él decía que podría depositar el 50% en el Banco Central para girar. Entonces, yo creo que sí el gobierno trata de obtener mayor liquidez dentro del Banco Central y de la economía nacional, naturalmente, con estos estímulos para la utilización del dinero electrónico, Francisco. Yo quisiera hacerles escuchar el último pronunciamiento del ministro Patricio Rivera en Ecuavisa, que acaba de decir que sí, que se quiere incentivar el uso del dinero electrónico para volver con el tema de si es una decisión política o hay aquí una economía política o política económica, un poco de lo que se puede hacer. Esto es lo que dice el señor economista Rivera. Claro, el proyecto de ley estimula tarjetas de crédito
tarjetas de débito y dinero electrónico. Buscamos que todos los medios digitales de pago se estimulen. ¿Por qué? Explicación a la ciudadanía. La actividad económica se mueve con dinero. Si no hay suficiente dinero en la economía por un shock en la caída de precios de petróleo, porque entran 7.000 millones de dólares menos a la economía, lo que se tiene que hacer es garantizar que exista suficiente liquidez en la economía para que pueda moverse la actividad económica. Ahora bien, si usted tiene un billete de $10 y el billete de $10 circula una sola vez en el día, durante ese día ese billete de $10 permitió que se muevan $10 en actividad económica. Si ese billete de $10 se mueve al doble de velocidad, permite que se muevan $20 en actividad económica. Si se mueve al triple, 30 y así sucesivamente. Mientras más rápido circule el dinero en la economía, mientras aumenta lo que se llama técnicamente la velocidad de circulación del dinero, la economía puede solventar un shock como el que hemos tenido. Es precisamente por esto la necesidad de implementar o incentivar medios de pago digitales y alternativos. Estamos en este momento en conversaciones con el sistema financiero para buscar la manera más adecuada para seguir incentivando medios de pago digitales. Alfredo, algo absolutamente claro para la ciudadanía. Se ha tratado de vender por parte de algunos políticos de oposición que algo raro, que algo extraño debe haber porque el gobierno nacional quiere impulsar medios de pago digitales. Bueno, sepan ustedes que el gobierno nacional en este momento se encuentra conversando con actores privados, nacionales e internacionales para que los actores que quieran, respetando las reglas que hemos implementado dentro del esquema de dinero electrónico, puedan administrar el sistema. En este momento estamos conversando para permitir una administración privada del sistema de dinero electrónico como funciona en otras partes. No tenemos ningún problema que esto se lleve adelante. Y es más, estaremos gustosos de los de que billetes viejos, por ejemplo, ¿por qué tiene que pagar el central si lo usa la banca privada? Explico, Alfredo. El mover efectivo es caro. Nosotros le cobramos un monto a la banca nacional por el hecho de hacer este servicio de mover efectivo. Es caro mover el efectivo porque usted tiene que tener un blindado para moverlo del banco al central, un blindado para mover del central al aeropuerto, un avión para llevarlo al Banco de la Reserva Federal en Atlanta, blindados para moverlo allá adentro. Es tremendamente caro, seguros, seguridad, infraestructura, etcétera. Pero lo más importante de esto es que mover las transacciones en digital ayuda a todos. No estamos haciendo nada diferente de lo que está haciendo el resto del mundo. En Europa se llegó a la conclusión de que hay que eliminar el billete de 500 euros. En Estados Unidos en este momento se discute eliminar el billete de $100. A toda la sociedad le conviene que el dinero se mueva más rápido porque es más eficiente, baja costos de movimiento del dinero, costos de transacción, pero además ayuda a la liquidez general de la economía porque soporta más actividades económicas cuando se mueve más rápido. Exa FM. Estas son las declaraciones del economista Patricio Rivera. Estamos en contacto desde Guayaquil con el economista Alberto Acosta Burneo. Buenos días, Francisco Rocha. Les saluda. Estamos en estudios con el asambleísta Franco Romero y el economista Carlos de la Torre. Primero analizando en lo global y en lo político el tema del proyecto de ley de equilibrio que se llama. Pero en este proyecto hemos llegado al punto del dinero electrónico y las dudas que genera. El economista Latorre decía, no hay dudas, hay que ponerlo así. Un poco más o menos en lo que acaba de decir el ministro coordinador de Economía, pero claro, ahí viene una palabra que tanto el asambleísta Romero y el propio economista Latorre decía, es la confianza. ¿Cómo mide usted esto? Buenos días, economista. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, yo considero que aquí hay que aclarar algunas cosas. Primero, el dinero electrónico, que como está planteado en el Ecuador, es distinto a cualquier medio de pago digital que se utilice a nivel mundial. Es un proyecto absolutamente distinto y la gran diferencia es que en el caso ecuatoriano se está pidiendo al Banco Central que emita ese dinero electrónico. Y en el caso ecuatoriano sí hay emisión, como en su momento lo han reconocido exgerentes del Banco Central que impulsaron este proyecto. Entonces, esa es una gran diferencia. No se trata, no confundamos el dinero, la moneda electrónica ecuatoriana con una tarjeta de débito. La tarjeta de débito es un medio de pago que está sobre recursos que están en una institución financiera privada. En el caso de la moneda electrónica son recursos que están en el Banco Central, que los emite el Banco Central, y que además se transan por un medio electrónico, pero es mucho más que solamente un medio electrónico. Entonces, esa es una primera diferencia.
Después, el otro problema que le veo en el dinero electrónico es los riesgos que trae y que conlleva. Está muy claro los beneficios de que haya una mayor circulación del dinero. Coincido plenamente con el ministro, es beneficioso que haya una mayor circulación del dinero, es beneficioso ir hacia medios electrónicos, sí, es beneficioso, pero este no es el camino. Si nos interesa tanto que haya mayor circulación del dinero, impulsemos este proyecto en manos de los bancos privados. ¿Por qué no se lo hacen en manos de los bancos privados? Los bancos privados tienen que cumplir las normas internacionales de prudencia bancaria y tienen que responder con sus patrimonios los banqueros por cualquier cosa que suceda. En cambio, la moneda electrónica emitida por el Banco Central no tiene que cumplir con ese tipo de exigencias. Y ahí vienen los riesgos, y los riesgos vienen por el lado del respaldo. El ministro dice es que existe una resolución de la Junta Bancaria. Mientras estamos conversando, pudieron haber cambiado ya esa resolución. Las resoluciones de la Junta Bancaria se cambian muy fácilmente, y el que una resolución de la Junta Bancaria diga va a estar respaldado en oro o activos o dólares, no significa nada porque puede ser cambiado rápidamente. Y para terminar, solamente diría como ejemplo, veamos qué es lo que sucedió con la promesa que se hizo en el pasado. Que en el pasado hay estados que han hecho este mismo tipo de promesas. Estados Unidos, para no ir muy lejos, Estados Unidos prometió en 1944 que el dólar sería convertible en oro todo el momento. Y esa fue la promesa de Estados Unidos. Y fue una promesa que la incumplió. En 1971, cuando Francia le solicitó devuélvame el oro que me respalda mis dólares, Estados Unidos no tuvo oro suficiente y el dólar entró a un proceso de libre flotación. Entonces, ¿por qué creemos ahora que nosotros sí vamos a poder cumplir la promesa, que el Banco Central va a cumplir la promesa de tener siempre oro y dólares de respaldo del dinero electrónico, con una economía menos robusta? Eso depende, esas promesas no se pueden, uno puede prometer lo que uno quiera, pero para cumplir necesita tener una realidad económica que la acompañe. Y si la realidad económica no acompaña el día de hoy o de aquí a 5 o 10 años, entonces, ¿cómo se va a poder cumplir una promesa? Entonces, el riesgo de fondo de este esquema es que estamos más cerca de un bimonetarismo de lo que podíamos haber pensado. El día de mañana el Estado y el Banco Central puede no poder cumplir esa promesa que hizo, sí puede estar en la resolución, puede estar en cualquier documento, pero si la realidad económica no se lo permite, es una promesa que se la puede romper, y ahí estaríamos con una segunda moneda en circulación, con el que tendrá un nivel de precios propio, que tendrá un tipo de cambio frente al dólar. ¿Usted cree que esto es lo más importante del proyecto o en sí también esta recaudación de un poco más de 300 millones de dólares que digamos que podría obtener el gobierno? El asambleísta Franco Romero nos decía que incluso esos cálculos no pueden ser los exactos. Yo creo que el tema de la recaudación dentro del proyecto, primero es un tema marginal, es insistir en una receta que es la equivocada. Estamos frente a un hueco fiscal de alrededor de 10.000 millones de dólares y se está buscando solucionarlo con 300 millones de dólares de una recaudación. Recaudar más tributos en una época de recesión es volver aún más recesiva a la economía. No es el momento para más tributos, es el momento para recortar gastos, que es el origen del desequilibrio. Entonces tenemos que reducir el nivel de gasto a un nivel que sea sostenible. Para mí, definitivamente, dentro de todo el proyecto, lo que más preocupación me causa es esta apuesta por el dinero electrónico, que considero que la manera de hacerlo, y para hacer una propuesta, es que este dinero electrónico, como ya algo insinuó el ministro, que pase a total administración del sector financiero privado, y que sean los banqueros quienes respondan con sus patrimonios por la buena administración de ese sistema, y se elimina todo tipo de suspicacias y todo tipo de riesgos, sobre todo porque aquí no solo estamos hablando de suspicacias, sino de los riesgos que existen de que sea el Banco Central el que utilice y el que administre este sistema. Le ruego acompañarnos un momento, porque sí quisiera preguntarle al economista Latorre si es que usted encuentra el mismo, digamos, esta visión a través del riesgo, pero además que este es un proyecto distinto a lo que se maneja, dice el economista Acosta. Bueno, muchas gracias. Precisamente la responsabilidad de la academia es la de dar los insumos adecuados para que la discusión se pueda desarrollar sobre bases sólidas y reales. Y aquí yo tengo que discrepar totalmente con Alberto, porque ahí hay alguna confusión muy fuerte entre lo que es emisión y lo que es, en este caso, la captación de un depósito, que sería el dinero electrónico. Y ahí podríamos decir que más bien el dinero electrónico
sí es en términos operativos una operación Un mecanismo más. idéntica a la que hace cualquier institución financiera cuando recibe un depósito. El Banco Central no está emitiendo dinero electrónico, es el usuario el que entrega dinero contante y sonante. Puede ser en billetes, en monedas, puede ser desde depósitos que tenga el sistema financiero y abre una cuenta y alimenta una cuenta tal cual como si fuese una cuenta corriente en cualquier entidad financiera. Y podrá utilizar esos recursos igual como cuando uno utiliza de una cuenta corriente hasta que ocupe todo ese saldo. Entonces no hay una emisión. Entonces hay que tener en cuenta que hay esta confusión. El Banco Central no puede generar emisión, eso se llama emisión primaria, la que generan los bancos centrales cuando tienen moneda propia. Economista, y cuando si a alguien se le ocurre comenzar a pagar los salarios con eso y que gaste nomás y no hay el respaldo, esos riesgos que ven no son unas alertas que no es correctas. Pagar los salarios, ¿desde dónde? Desde los recursos que ya tiene que tener depositados. Una firma cuando paga a sus empleados los salarios no está inventándose el dinero, está pagando de los depósitos que tiene el sistema financiero. Tiene de dónde en el sistema. En el sistema, si eventualmente tiene saldos de cuenta. Eventualmente, si es que el dinero electrónico llegase a utilizarse de esa manera y el Estado pagaría a sus funcionarios, tendría que ser de cuentas del Estado. El Estado mantiene recursos en el Banco Central y en vez de pagar a través de una transferencia a una cuenta corriente, a una entidad financiera, lo haría igual con una transferencia a la cuenta de dinero electrónico de las personas, pero de eso todavía estamos muy lejos, porque el dinero electrónico y sus características están pensadas para transacciones menores, para pagar en una tienda de la esquina donde no le van a aceptar la tarjeta de crédito por los costos que significa para el establecimiento. ¿Y usted cree que el dinero electrónico sí lo aceptarían con el teléfono? ¿Sí? Porque son costos mucho más bajos, porque en la tienda o en el local comercial pequeño basta con que también tengan una cuenta en dinero electrónico asociado a su teléfono, puede recibir pagos menores sin tener que incurrir en los costos de los sistemas, los POS que tienen las tarjetas de crédito, las comisiones que se paga para las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Entonces, esa es la idea del dinero electrónico y simplemente es el medio el que difiere. Y las entidades financieras privadas no están impedidas de desarrollar mecanismos similares. De hecho, hay una entidad financiera muy grande, que es una tarjeta de crédito que ya tiene una clave temporal para la realización de pagos desde el teléfono celular. Eso es exactamente lo mismo manejado desde una entidad financiera privada. Quizá es eso lo que está generando más confianza y desconfianza con el otro mecanismo. Bueno, la confianza y la desconfianza no solo se generan en términos de las características del mecanismo, sino de cómo se lo presenta, de cómo se los maneja políticamente. Y desde que nació el dinero electrónico a fines de 2014 ha venido recibiendo ataques permanentes desde los detractores de este mecanismo. Entonces, evidentemente, eso ha afectado la confianza. Pero también hay otro elemento que tiene que entenderse. Estos mecanismos funcionan sobre la base de lo que se llama economías de redes. Mientras más actores se integran, se vuelven más eficientes y por lo tanto se vuelven también más atractivos a que entren más actores todavía. Entonces esto toma tiempo hasta que se vayan configurando estos esquemas de redes. Solo pensemos en las tarjetas de crédito en el Ecuador. ¿Cuántos años, décadas tuvieron que pasar para que se generalice en cierta medida su uso? Y había tarjetas de crédito en el Ecuador en la década de los 80, pero su uso era bastante reducido y limitado, precisamente por esta característica de las economías de redes. Señor ingeniero Franco Romero, aquí tiene dos posiciones, dos visiones sobre el mismo tema. Claro, el economista Costa nos dice, no, aquí hay un riesgo. El señor economista Latorre dice, vean, el riesgo está dado en virtud de... Pero esta visión política, porque al fin y al cabo, y permítame insistir, son ustedes los que van a aprobar o no, así tengan mayorías o minorías en este. ¿Qué reflexión le queda de estas dos visiones? Primero, empezar diciendo que encuentro una gran contradicción entre lo que acaba de manifestar por televisión, que ha sido retransmitido por esta emisora, el economista Rivera. El economista Rivera habla de que se trata de llegar a la mayoría de las personas y multiplicar estas operaciones y darles velocidad. Cuando compareció el gerente del Banco Central del Ecuador, de este gobierno, manifestó que las aspiraciones eran llegar a 20 millones
de los 800 millones que actualmente están circulando en dinero electrónico, llegar 800.000 800.000 a 20 millones. Entonces, ahí empezamos con una contradicción tremenda. El economista Rivera es un hombre muy locuaz, pero ya nos ha dado demostraciones en el pasado de que no se cumple precisamente lo que él ha manifestado. Yo lo que puedo deducir de lo que acabo de escuchar de ambas partes es que efectivamente nos quieren llevar a una economía virtual. Es decir, eso me hizo recordar rápidamente el tema de las emisiones inorgánicas de los gobernantes irresponsables del pasado, aquellos que emitían billetes sin respaldo. Acá puede pasar lo mismo. Es decir, claro, yo deposito la plata en el Banco Central para pagar, para moverme, ¿verdad? Pero en un momento dado que todos requerimos ese dinero, vamos al Banco Central y no lo vamos a encontrar. Esa es la gran preocupación. Que el saldo de esa cuenta sea utilizado también para comprar bonos o para... Exactamente lo que está pasando con los fondos del IES, ¿verdad? Que se utilizan generalmente para comprar bonos, y ya se habla de una deuda que supera los 11.000 millones de dólares de parte del gobierno con el Instituto de Seguridad Social. Esa preocupación tenemos y la comparto yo con el economista Burneo. Economista Costa, usted podría decirnos, a ver, ¿cuál sería entonces las medidas que políticamente en la Asamblea se pueden tomar, recaudos para que estos riesgos que usted visualiza se puedan controlar? Bueno, yo quisiera, antes de darle esa respuesta, por favor, agregar a lo que decía nuestro contertulio, en relación a que los recursos, la liquidez del Banco Central ya ha sido tomada por el gobierno para invertirla, para gastarla, para utilizarla. El mes pasado se utilizaron alrededor de 400 millones adicionales. A la fecha tenemos 2.466 millones de las reservas internacionales, que para el gobierno eran excedentes, aunque tenían su dueño, que son los gobiernos seccionales, los depósitos de la banca pública, todos estos recursos ya fueron utilizados para comprar papeles del Ministerio de Finanzas, es decir, los dólares de la reserva desaparecieron y se transformaron en papeles del Ministerio de Finanzas, y con eso el gobierno hizo sus gastos. Entonces, cuando se habla de que yo como ciudadano voy a ir a depositar mis 20 dólares en el Banco Central, ¿qué me garantiza que el día de mañana no tengan el mismo fin que los dólares que depositaron los gobiernos seccionales, que depositó la banca pública, que terminen en bonos del gobierno financiando el gasto público? El tema 1. El tema 2 es que la fuente o el inicio del dinero electrónico que se está planteando, que plantea el señor de la Torre, es decir que se inicia depositando, pero esa es una de las vías de creación del dinero electrónico. La otra vía es, por ejemplo, la que plantea este proyecto de ley, que es una devolución de una parte del IVA. Ningún ciudadano tiene que acercarse a depositar nada, simplemente tiene que crear su cuenta de dinero electrónico y se le va a ir depositando ahí recursos. Entonces, ¿qué no nos dice que funcione de una manera similar a lo que funcionan en la actualidad los títulos del Banco Central, los TBCs? Que el respaldo de los TBCs son bonos del Ministerio de Finanzas. Entonces, el Ministerio de Finanzas entrega bonos al Banco Central y el Banco Central entrega TBCs al Ministerio de Finanzas. Y con eso el Ministerio de Finanzas hace sus pagos. En el dinero electrónico puede pasar algo similar. Lo único que se requiere es modificar esa resolución de la Junta, que como digo es una promesa que yo la veo difícil de cumplir, y entonces que se puedan respaldar el dinero electrónico con títulos del Ministerio de Finanzas. Es un riesgo muy factible. Ahora sí, en cuanto a propuestas, ¿cómo se podría modificar? Yo creo que hay que eliminar este riesgo de raíz. El tema monetario y financiero es suficientemente sensible como para tener este tipo de miedos o de dudas en el ambiente. Esas deben ser eliminadas de raíz. 2 propuestas concretas. La primera, la importación de billetes no puede ser cargada a un costo al Banco Central, ni debe ser responsabilidad del Banco Central. Los bancos privados deben poder traer billetes directamente, importar billetes directamente y asumir con el costo de importación de billetes.
Esa es una primera medida. Se elimina esto que habla el presidente de que es un costo para el gobierno y que se le cargó el costo al gobierno. Ese costo se elimina y es de una manera muy sencilla. Segunda, el dinero electrónico debe funcionar como un medio de pago realmente, no ser más allá de un medio de pago, y la manera de ser un medio de pago es que sea un esquema que funcione sobre las cuentas bancarias privadas y no sobre una cuenta en el Banco Central. Entonces, transferir todo el esquema al sistema financiero privado de la Banconomía Popular y Solidaria, los bancos, es decir, todas las instituciones financieras, y de esa manera se elimina totalmente el riesgo de que haya emisión eventualmente si es que llega un gobierno más adelante a hacer un mal manejo de este esquema. Yo creo que no hay que dejarle las herramientas que puedan ser mal utilizadas, dejar montadas unas herramientas. Puede ser que este gobierno no tenga esa intención y por eso se queja tanto, dice, no entiendo por qué se hacen todo este escándalo, pero son unas herramientas muy poderosas las que está montando en este momento y que puede ser que no sea la intención de este gobierno darlas de un mal uso, pero se quedan montadas para que un gobierno futuro sí lo haga. Entonces eso yo creo que es una responsabilidad frente a la historia el no dejar montado un esquema de ese tipo y más bien tener los beneficios de un medio de pago electrónico siempre y cuando que funcione a través del sistema financiero privado y se eliminaron todos los riesgos. Eliminar entonces del proyecto de ley esta parte esencial y que siga funcionando como ha estado funcionando el dinero electrónico ya. O sea, el tema aquí más bien es si el gobierno quiere incentivar que se use más. Están muy bien todos los incentivos, pero tiene que cambiar de raíz el fondo del dinero electrónico, que es que no sea un dinero electrónico emitido por el Banco Central, que sea emitido por la banca privada. Con el respaldo de las cuentas Con el respaldo de las cuentas y existe todo tipo de normas de qué respaldo deben tener. Existe una normativa muy abundante a nivel con estándares internacionales y eso nos da la seguridad porque nosotros ciudadanos confiamos en los bancos privados y sabemos que no es que se van a gastar el dinero que le depositamos y que después no van a poder devolvernos. Eso hay las normas que tienen que cumplir los bancos y que si llegasen alguno a no cumplirlas responde con sus patrimonios por algún manejo equivocado si es que llegase a darse. Queremos agradecer al economista Alberto Acosta Burneo. Estaremos en contacto para seguir conversando y reflexionando. Buen día, economista. Muchísimas gracias, un gusto. Economista Latorre, bueno, estas son las dudas y estas son las propuestas, porque además de dudas hay una propuesta que me parece podría ponerse en discusión, ¿no? Definitivamente yo voy a seguir discrepando con Alberto, porque hay muchas imprecisiones que no se basan ni siquiera en conceptos teóricos ni en la práctica de cómo son las cosas. En el caso de la devolución del IVA para el dinero electrónico, no significa de ninguna manera emisión. Y para no entrar con conceptos sofisticados, vamos con un ejemplo muy sencillo. Alguien deposita en billetes, vamos a poner incluso cifras, $112 en una cuenta en dinero electrónico, y va y adquiere algún bien por los $100. Eso significa que tiene que pagar los 112 por lo que está ahí el IVA. Entonces paga los 100, quedaría el saldo cero, pero luego se le devuelve $2. ¿En el mismo instante? Eso no sé cómo se define el procedimiento, pero se le devuelven los $2, pero son los mismos dólares que él tuvo que depositar. Es decir, no hubo una creación. Es decir, le devuelven los mismos $2 o eventualmente no le cobran esos $2. ¿En el incentivo no se queda ahí flotando $2? No, para nada. ¿No? Porque esta es igual como la devolución del IVA a los cuando lo hacen a los gobiernos seccionales. No, la devolución del IVA a las personas cuando se hace la declaración de los impuestos y se puede reclamar devolución cuando se ha pagado de más. Es decir, es un mecanismo exactamente igual. ¿Usted recomendaría que siga constando en el proyecto de ley o genera estas dudas y esto para que diga, vea, si ya está dado el mecanismo, ¿por qué lo que acaba de decir el propio ministro Rivera, estamos conversando con otros sectores para que se integren? ¿Por qué no, antes de enviar el proyecto, conversar y sostener esto? No, pero yo entiendo que la conversación es para que el esquema del dinero electrónico no solo se maneje desde el Banco Central, sino que sea a través de todo el sistema financiero, y eso es positivo. Pero además de eso, y en la resolución de la Junta se puede. Pero eso es positivo porque se amplían las posibilidades del mecanismo, pero el mecanismo sigue siendo idéntico. En vez de que los depósitos o las cuentas estén solo en el Banco Central, también estarían en el Pero eliminan sistema los riesgos de uso. No, es que no hay los riesgos si es que se lo maneja como está definido entonces usted dice, si es que se lo maneja, ¿cómo perciben políticamente? Bueno, esa es la duda que tenemos nosotros, porque el gobierno
par de años para acá ha venido incumpliendo. Ya. Es el caso que usted acaba de manifestar, la devolución del IVA. Hay gobiernos seccionales, llámense municipios, gobiernos provinciales y juntas parroquiales inclusive, que no han podido obtener la devolución del IVA, que por ley tienen que devolvérsele. Y no son cantidades pequeñas, a tal punto que algún municipio grande del país tuvo que recibir bonos por los 50 millones de dólares que le adeudaba el gobierno. Entonces hay gente hay municipios que no han recibido durante 6 meses, durante un año, la devolución del IVA, y también hay atrasos en las transferencias de las alícuotas. Nosotros hace más de 20 años logramos una norma constitucional para que el gobierno de turno transfiera automáticamente y en alícuotas mensuales los recursos correspondientes a los municipios y a los consejos provinciales de esa época. Recursos que, como ya se ha dicho públicamente, no son del gobierno, son de nosotros, de los ecuatorianos. Pero si los ingresos son menores... El gobierno recauda y tiene la obligación, ¿verdad?, de distribuir esos recursos de acuerdo con la ley y la Constitución y hacerlo mensualmente. Que es la otra parte del proyecto. Y eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo. Pero ahora van a poder reducirlo de acuerdo a los ingresos. ¿No suena lógico eso? Que se reduzca de acuerdo a los ingresos también la distribución. Eso tiene que ver solamente con el tema de los ingresos no permanentes. Que en este caso, no en el año 2016, solamente hay 673 millones de dólares, porque no hay un solo centavo proveniente del petróleo, que es otro gasto no permanente. Así que yo no sé a qué se refiere, porque de los gastos permanentes, ¿verdad?, es lo que se está adeudando ya 2, 3 meses a los gobiernos seccionales. Pero de eso no tienen la culpa los municipios, ni el pueblo ecuatoriano, sino aquellos que elaboraron el presupuesto, pues. Nosotros, desde la oposición, personalmente yo, y dentro de la comisión, le dije, señores, están sobreestimando los ingresos. Se estimaron ingresos por impuestos, tasas y contribuciones por 17.500 millones de dólares. Le dije, señores, no vamos a llegar ni siquiera a 14.000 millones. Entonces, ellos mismos se han puesto la soga en el cuello, sobreestimando ingresos. Y, como ya dije antes, enero, febrero me dan la razón, porque los ingresos no van a ser similares a los que están presupuestados. Economista Latorre, así está el panorama. Usted dice que técnicamente se puede manejar, pero tiene también esta otra cosa, ¿no? Esta redistribución de recursos. ¿Usted cree que si tiene menos ingresos del Estado general, también esto que ya es de ley, deberían tener esta posibilidad de atribuciones del Ejecutivo para distribuir de más o menos cantidad los ingresos que hay? El asambleísta Romero dice, pero no, de los ingresos que nos tocan no se ha disminuido nada. Bueno, antes de entrar en esos detalles que nos alejan un poco del dinero electrónico, yo creo que es importante también anotar algo más. El economista Acosta se refirió a que desde el gobierno se han tomado recursos del sistema financiero. Dijo a través 400 de las reservas, millones. Ya. Y desde una perspectiva técnica, definitivamente ahí hay no hay una comprensión de cómo funcionan realmente las reservas, y yo creo que es hasta irresponsable hacer ese tipo de declaraciones. Yo quiero aquí aclarar cómo funcionan las reservas internacionales, cómo es este manejo ya fino, que tenemos que entender que es de un banco central en dolarización, es decir, no podemos interpretar y entender las cosas como si fuese un banco central con moneda propia. Ya 16 años que las cosas funcionan diferente aquí. El Banco Central del Ecuador actúa de una forma similar a cualquier banco comercial, sino que es un banco que recibe los depósitos principalmente de todo el sistema financiero. Usa los mecanismos como los comerciales, pero no es comercial. Tal cual, no es comercial, es del Banco Central del Ecuador, es del agente financiero del Estado ecuatoriano, y recibe depósitos de 3 grandes actores, de el gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados y del sistema financiero. Y es una necesidad del sistema financiero mantener depósitos en el Banco Central, más allá del encaje que es una
obligación, y de hecho el sistema financiero históricamente ha mantenido depósitos que casi duplican los depósitos que obligatoriamente deben mantener en el Banco Central. ¿Usted cree que se han mantenido esos niveles? No se mantienen. Podemos revisar este momento las estadísticas del Banco Central. Existe lo que se llama un sobreencaje. Pero ¿por qué los bancos mantienen depósitos en el Banco Central? Porque la operación de los bancos implica también transferencias entre cuentas de ellos. ¿Pero cuentas en dónde? En el Banco Central, que puede actuar así como un banco privado actúa entre nuestras cuentas para poder pagar los cheques. ¿Ya? Claro. Entonces, de esa misma manera. Y el Banco Central capta estos depósitos como cualquier banco comercial, y no es que los tiene guardados en una caja fuerte, esperando que que vayan los actores a retirar. Pero necesito un saldo de la reserva que pueda cubrir. Como cualquier banco porque privado. Si no, mañana son tan ágiles e invierten todos y en bonos del Estado, y alguien les pide plata y dice no tengo. Evidentemente, igual que un banco comercial que mantiene lo que se llama una tiene liquidez. Que ser diferente el Banco Central. Por supuesto, tiene que mantener niveles de liquidez más altos. ¿Por qué? Porque tiene pocos depositantes con mucho dinero. Y esas liquidez se llaman las reservas internacionales. Entonces, ¿cuál es el argumento que se maneja para decir que son insuficientes? Es bajo el supuesto de que todo el sistema financiero y el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados acudan al mismo tiempo a retirar esos recursos. Y es igual, cualquier banco comercial, si todos los clientes del mismo momento acuden a retirar todos los depósitos, no va a poder devolverles, pues. Pero se tienen que mantener los niveles y las reservas que puedan atender los retiros dentro de la operación normal. Pero no es que se está tomando recursos del sistema financiero para entregarle al gobierno. Y el tema de los recursos que se maneja, que es lo que es la inversión de excedentes de liquidez, eso opera igual que cualquier banco privado. Si se toma parte, que la optimización del uso de los recursos de la reserva es también una habilidad de los bancos centrales. Por supuesto, porque si no sería totalmente ineficiente tener el 100% de los depósitos que recibe, como cualquier banco comercial, en monedas y billetes en una caja fuerte. Pero tiene que tener lo suficiente para atender retiros y los importantes. Niveles de endeudamiento del Estado, de los bonos del Estado, a través de la utilización de esa reserva, ¿no le generan riesgo? Evidentemente hay elementos de riesgo como en cualquier operación financiera, pero mientras ese riesgo esté manejado, existan las reservas de liquidez que permitan atender los retiros de los actores, se puede manejar. Sería igual que pensar que un banco privado no va a dar créditos. Si su trabajo es dar crédito, el trabajo del Banco Central no es dar crédito, pero puede generar una optimización del uso de los recursos. Cuando no hay las garantías suficientes, los bancos privados contraen el crédito, no facilitan. Evidentemente, pero ¿por qué se puede pensar que el Banco Central va a hacer algo diferente? Eso con el Estado. ¿Por qué va a hacer algo diferente si es que está poniendo en definitiva en riesgo la operación de toda la economía ecuatoriana? Es decir, el que más debería actuar enmarcado dentro de la prudencia y lo hace es precisamente el Banco Central, y hay normas expresas para eso, incluso definidas a nivel internacional por organismos internacionales, igual como a las entidades financieras se les supervisa desde la Superintendencia de Bancos, y existen normas clarísimas, existen normas internacionales para realizar todo esto, y el Banco Central se mantiene dentro de esas normas. Señor asambleísta Romero, con usted terminamos. Fíjese cómo es el tema, ¿no? Hay argumentos y argumentos, claro, uno dice... El tema... pero está pesando otras cosas también. ¿Qué descubre que pesan aquí más? La falta de confianza. La falta de confianza en el gobierno, en el Ministerio de Finanzas y en el Banco Central. ¿Qué pasaría, con el mismo ejemplo que pone el economista Latorre, qué pasaría si yo giro un cheque contra una cuenta corriente que mantengo en un banco privado hace 2 meses y el cheque no ha sido pagado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría yo de ese banco? Eso es lo que está pasando con el Ministerio de Finanzas y el Banco Central, que no están pagando cuentas de hace 2, 3, 4 meses, en el caso de la devolución del IVA hasta de 1 año. El factor confianza, ese es el que está fallando dentro del gobierno, y eso es lo que a nosotros nos hace desconfiar también del famoso dinero electrónico, que en un momento dado pues simplemente se remita a cuentas contables, ¿no es cierto?, a papeles,
y que no haya el respaldo suficiente como para poder responder. Yo quiero agradecer al señor asambleísta ingeniero Franco Romero, al economista Carlos Latorre y al economista Alberto Acosta Burneo desde Guayaquil, que han compartido su visión, una discusión que nos permite también a todos los ecuatorianos tener una visión mucho más clara y a lo mejor conseguir algo de confianza también, ¿no? Yo les agradezco por estar aquí. Enseguida volvemos.